Vamos a dar reinicio entonces a nuestra reunión en lo que se conectan los otros hermanos. Quiero que me acompañen orando al Señor para dejar este tiempo en manos de Él. Así que oramos, Señor. Amantísimo Dios, Padre Celestial, te damos gracias en esta noche por la oportunidad que nos das de poder venir, Señor, delante de ti y estudiar, Señor, estas doctrinas que son tan importantes y tan necesarias para nuestra edificación. Te pedimos, Padre Santo, que puedas utilizar este tiempo para que podamos entender, Señor, y sobre todas las cosas aplicar las enseñanzas de nuestra iglesia para poder ser edificados, Señor, de una manera bíblica, de una manera saludable y estar unidos en verdad y en el amor que procede de esa unidad en verdad. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Bueno, para dar inicio a la clase de esta noche, o al estudio de esta noche, vamos a irnos a la confesión. Déjenme abrir aquí. No sé si pueden ver. ¿Pueden ver ahí mi... Sí, correcto. ¿Mi pantalla? Sí, ok. Bien. Anteriormente, hermanos, veníamos estudiando, ¿verdad? En estos dos mensajes que hemos tenido los domingos, hemos estado estudiando y repasando los elementos fundacionales o fundamentales de nuestra iglesia. Hablamos hace 2 domingos acerca de los documentos que mantienen la unidad de la iglesia. Porque hablamos, ¿verdad? Que así como en la escritura nos manda a dejar registro de todas las cosas, porque nuestra mente finita y falible se olvida de ellas, así también en el marco de la iglesia necesitamos apuntar todas las verdades por las cuales estamos unidos como iglesia de Cristo. Y esos documentos de nuestra unidad son la confesión de fe, que nos habla de la manera en cómo creemos acerca de la Biblia. Tenemos también nuestra constitución como iglesia, son las políticas eclesiales y la manera en cómo nosotros aplicamos cada una de estas verdades bíblicas. Y luego tenemos también el manifiesto o el pacto de membresía, que es un documento en el que todas las familias se suscriben a la doctrina de la iglesia y manifiestan estar en acuerdo y en unidad, ¿verdad? Y sobre esas verdades edificamos nuestras familias y nuestros ministerios. Vimos también en esa ocasión algunos argumentos que las personas presentan generalmente al introducir estos credos y confesiones, ¿verdad? Los argumentos como ahora vamos a usar la confesión en vez de la Biblia, o la confesión menoscaba la autoridad de la Biblia, lo único que ocupamos es la Biblia y ningún otro credo. Mi credo es Jesús y nada más Jesús. Y cómo todos esos argumentos están cargados de desconocimiento y de ignorancia de la Escritura, porque aún estaban presentes también en la iglesia del Nuevo Testamento. El siguiente domingo nos encargamos de ir ya desde lo más general hasta lo más específico, hablando ya del contenido que nosotros podemos encontrar en estos documentos. Y son estas verdades o estas doctrinas las que moldean la manera en cómo nosotros hacemos iglesias a diferencia, de otras iglesias. Entonces, dentro de esas doctrinas, hablamos que pueden ser divididas en 5 grandes pilares, ¿verdad? 5 grandes pilares de enseñanza que hay en nuestra iglesia. La primera es la teología reformada. Entonces, en el marco de la teología reformada encontramos las 5 solas de la reforma: sola escritura, sola gracia, sola fide, solus Christus, soli Deo gloria. También tenemos las doctrinas de la gracia, que son un elemento que también proviene del tiempo de la reforma, pero que nos hablan a nosotros acerca de la manera en cómo Dios salva a los pecadores y a través de su gracia. Entendiendo que somos depravados por naturaleza,
que Dios nos elige desde antes de la fundación del mundo por nada que nosotros hayamos hecho, sino que por el mero afecto de su voluntad. Que su muerte, su sacrificio fue únicamente aquellos por los que él eligió desde antes de la fundación del mundo, aunque su muerte y su expiación tiene la capacidad de cubrir los pecados de todo el universo, se aplica únicamente a sus santos escogidos. Y el hecho de que haya gente en el infierno y que la Biblia nos diga que hay gente en el infierno, eso nos manifiesta a nosotros que no todos son escogidos, no todos van a participar. Por tanto, sería una locura asumir que Jesús murió también por esas personas que lo rechazaron y se fueron al infierno. Hablamos también acerca de la gracia irresistible, como cuando la gracia de Dios llega a nosotros, no hay poder en este mundo que pueda detenerlo, porque si fuera así, entonces Dios no es soberano y nosotros somos soberanos antes que Dios. Y finalmente vimos nuestra garantía, nuestra seguridad en Cristo, de que si Él nos escogió, Él se va a asegurar de que nosotros lleguemos hasta el fin sin mancha y sin caída. Y esa es la garantía que tenemos, no es una licencia para pecar. Hablamos también acerca de el tercer pilar doctrinal que está contenido en la teología pactual. Y esto nos muestra a nosotros que nosotros entendemos que la manera en la que Dios trata con la humanidad es un solo plan establecido desde la eternidad, puesto en práctica con el nacimiento de Cristo y culminado en la eternidad venidera. Y es un solo plan, una sola historia, revelada progresivamente a través de las diferentes administraciones, a través de Adán, a través de Abraham, Moisés, Noé, David, hasta Cristo, ¿verdad? Y llegamos al nuevo pacto y ese nuevo pacto se perfecciona en la eternidad venidera. Este próximo domingo vamos a estar hablando acerca de los dos pilares que nos hacen falta, que son los pilares de la teología bautista y el puritanismo. Y ahí van a ver ustedes de qué se trata todo eso. El caso es que cuando nosotros vamos a definir ya cada uno de ellos, mire, cada uno de estos enunciados es por lo menos un mes de enseñanza. Pudiéramos estar un mes con cada una de las olas de la reforma. Y así sucesivamente, todo este año pudiéramos hablar de todas estas cosas. Realmente todo lo que enseñé ese domingo es insuficiente una hora para hablar de todo. Solo le dimos un pincelazo por encima, ¿verdad? De manera superficial, para que vayamos entendiendo de qué se trata cada uno de esos aspectos. Y es importante que los entendamos porque en el desarrollo de este discipulado vamos a ir viendo cada uno de ellos. Y al ver cada uno de ellos, vamos a ver también cómo cada uno de ellos está referenciado no solamente en la confesión, sino que también en la escritura. ¿Y qué significa que nosotros nos suscribamos a un artículo de estos de esta manera? Por ejemplo, cuando hablamos de que nuestro pilar de enseñanza es la teología reformada y que en el marco de la teología reformada creemos en las 5 solas, son la escritura, son la gracia, son la fide, son los Cristo, solo Dios gloria. ¿Qué significa para nosotros que seamos sola escritura? ¿Qué quiere decir eso de sola escritura? Sí, que la Biblia es suficiente, pero hay mucho más y eso lo encontramos nosotros en la confesión de fe. Y así cada uno de los artículos que hablamos de la teología reformada, de las doctrinas de la gracia, de la teología pactual, de la teología bautista y del puritanismo, vamos a ver que están contenidos en la confesión y a su vez amarrados a la Biblia. Entonces, esta noche, desarrollando ya un poco más y ya en materia, cada una de esos enunciados, quisiera comenzar
con el principio de la sola escritura. Y miren, qué tremendo que el primer capítulo de la confesión se dedica exclusivamente a tratar con ese aspecto, el aspecto de las escrituras. Dijimos que era muy importante poder definir esto porque muchas personas se jactan de ser biblicistas, pero no entienden realmente qué es, a qué se refiere ese término de ser biblicista. Porque al hacerlo demasiado simplista, abren la puerta a un montón de posibilidades y a un montón de amenazas contra la sana doctrina. Porque nosotros sabemos que los errores más grandes en la historia de la iglesia se han predicado con una Biblia en mano. Al dejar el término biblicista demasiado abierto, sin especificar qué significa eso, nos da la oportunidad a que caigamos en interpretaciones erróneas de la escritura como las que nosotros estamos viendo actualmente en la iglesia. Entonces es necesario que nosotros especifiquemos qué significa esto de sola escritura. Y a Dios gracias que en su divina providencia nos ha dejado la confesión de fe que nos ayuda en ese aspecto a definir lo que es sola escritura. Entonces, comenzando con el primer capítulo, en el párrafo 1 de la Confesión de Londres, vamos a leer ahí. Si usted no la tiene a mano, prefiere ir leyendo conmigo, puede hacerlo sin ningún problema. Dice el capítulo 1 de las Santas Escrituras, párrafo 1. La Santa Escritura es la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Ya definimos esto en la enseñanza de hace 2 domingos, cuando dijimos que la Biblia es nuestra única autoridad, es nuestra única regla, suficiente, segura, infalible, en lo que respecta a la fe y a la obediencia para nuestra salvación. No significa que la Biblia es omnisuficiente, en el sentido de que vamos a ir a consultarle qué color de corbata me voy a poner hoy o qué color de uñas me voy a pintar. Nos da principios generales acerca de nuestra conducta y nuestro comportamiento, como todo lo que hacemos tiene que redundar en la gloria de Dios, pero no es omnisuficiente en ese sentido, de que no la podemos aplicar para todos los aspectos de la vida de una manera específica, ¿verdad? Pero en lo que concierne a nuestra fe y obediencia para la salvación, la Biblia sí es suficiente, es la regla suficiente, segura e infalible del conocimiento que nosotros necesitamos para ser salvos. Todo lo que usted necesita saber está en la Biblia, está en la Biblia. Entonces, evacuado eso, continuamos con el segundo párrafo, que dice lo siguiente. Aunque la luz de la naturaleza, las obras de la creación y de la providencia, permítanme, hermano, quiero ver si estamos grabando esta lección. Sí, ok. En el párrafo 2 nos dice, aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan de tal manera la bondad, la sabiduría y el poder de Dios que dejan a los hombres sin excusa, no son, sin embargo, suficientes para dar aquel conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Aquí vemos dos situaciones en estos dos párrafos, en el párrafo 2 y en el párrafo 3. El párrafo 2 nos habla a nosotros acerca de la revelación general. La revelación general es el conocimiento que Dios le da a todos los hombres y a toda su creación en general
acerca de su existencia. Nosotros podemos saber que hay un Dios por la luz de la naturaleza en sus obras. La naturaleza nos muestra a nosotros la existencia de un creador. Nos dice la confesión, eso deja sin excusa a cualquier hombre de decir que no conoce a Dios, ¿verdad? Y encontramos nosotros asidero bíblico en esta afirmación en Romanos 1:19. Miremos lo que dice Romanos 1:19. Dice, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, hablando de todos los hombres. Pues Dios se lo manifestó a todos los hombres. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. O sea, la creación evidencia las cosas invisibles, los atributos invisibles de Dios. ¿Cuáles son esos atributos? Su eterno poder y su deidad. Así que la creación del mundo evidencia estas cosas que no podemos ver de Dios. Y dice que son entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Nadie tiene excusa para decir, a mí nunca me hablaron de Dios, yo nunca conocí a Dios, porque Dios se revela a sí mismo a través de la naturaleza. Así que la gente que está en el infierno no puede decir que está ahí por inocente, están ahí por culpables y están ahí de su buena gana, porque viendo estas cosas no quisieron adorar a Dios, y eso lo vemos más adelante en el contexto de este capítulo, porque dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Este verso es contundente para hacernos ver que nadie tiene excusa en esta creación de que no se les presentó a Dios como el creador del universo. Si no pensemos por un momento en las civilizaciones antiguas, los mayas tenían el conocimiento de un Dios superior, de una deidad que estaba en los cielos, y ellos practicaban sacrificios, hacían muchas cosas que tenían relación con los rituales de Levítico que nosotros vemos en la Biblia. ¿Quién les enseñó estas cosas? ¿Cómo aprendieron ellos que había un Dios en el cielo? Ciertamente, por la luz de la naturaleza, la luz que Dios dio acerca de sus atributos a través de la naturaleza y a través de las obras de la creación. Esas cosas revelaron a estos hombres la verdad de Dios. Entonces, la gente dice, pobrecito, los mayas nunca escucharon el evangelio, los mayas nunca supieron de Dios. Sí supieron de Dios por medio de la revelación general. La luz de las obras de Dios en la naturaleza. Entonces, no son pobrecitos, son culpables, porque como dice acá Romanos, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Ellos fabricaron sus propios dioses, le rindieron adoración a las criaturas antes que a Dios, y por eso Dios los entregó. Vamos a ver más adelante ahí en el verso 26, dice que Dios los entregó a las pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de la naturaleza y empezaron a hacer un montón de cosas que eran abominación delante del Señor, a ofrecer sacrificios, a
matar a los bebés, a hacer un montón de cosas atroces. Y esto fue parte del juicio de Dios a ellos por no rendirle adoración, porque el conocimiento de Dios estaba presente en la luz de la naturaleza. Y esa es la revelación general. Luego, en el párrafo 3, nos habla a nosotros de la revelación específica. Y esta revelación específica ya, o revelación especial, ya nos viene a hablar acerca de las cosas específicas que Dios reveló acerca de Él mismo. Y esas cosas específicas que Dios reveló acerca de Él mismo, las reveló a través de sus siervos los profetas, a través de sus discípulos y sus apóstoles, que se encargaron de registrar su testimonio en las Sagradas Escrituras. Entonces, la revelación general llegó a nosotros a través de las Escrituras, a nosotros en estos tiempos a través de las Escrituras. En aquellos tiempos le llegó a las personas de ese entonces a través de los profetas, luego en el tiempo del ministerio terrenal de Cristo, a través de la manifestación visible de Jesucristo y a través, posteriormente, en la iglesia de los Hechos, a través del testimonio de sus siervos los apóstoles. Entonces, todo esto está contenido en las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras son la revelación especial de Dios, en la que Él nos muestra las cosas que Él quiere que nosotros sepamos de Él. Leamos una vez más ese párrafo 3. Sin embargo, hablando de la revelación general o las cosas que están contempladas en la naturaleza, dice: son, sin embargo, suficientes para dar aquel conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. A ver, no son, perdón, sin embargo, suficientes para dar aquel conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Es decir, que las cosas de la naturaleza son una revelación general. Nos dicen que hay un Dios. Ya la revelación específica nos muestra a nosotros que ese Dios tiene ciertos atributos y nos dice la manera en la que nosotros podemos ser salvos. Luego dice el párrafo 4, por tanto, agradó al Señor en distintas épocas y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia a través de esta revelación especial. Y posteriormente, para conservar y propagar mejor la verdad, y para un establecimiento y consuelo más seguros de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo, le agradó poner por escrito esa revelación en su totalidad, cual hace a las santas escrituras muy necesarias. De nuevo, todo esto tiene un asidero bíblico en diferentes instancias de las escrituras, porque cuando hablamos acerca de esto, vamos a ver todos estos versículos que hablan acerca de la doctrina de la preservación de las escrituras. Ahora pensemos por un momento qué significa todo esto. Que Dios a través de las épocas haya conservado y propagado esta verdad para un establecimiento y consuelo más seguro de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo. Dios usó en el término de más de 800 años, no recuerdo ahorita cuál es la línea de tiempo exacta en la que la Biblia fue escrita, pero por un término bastante grande de tiempo y a través de diferentes autores, Dios reveló una misma verdad, desde Génesis hasta Apocalipsis, y a través de muchas personas. No recuerdo tampoco cuántos autores son en este momento, pero ¿alguno de ustedes alguna vez ha jugado ese juego que se llama el teléfono descompuesto? ¿Hola?
Sí. Sí, pastor. Bueno, si jugamos nosotros ese juego, el teléfono descompuesto, nos vamos a dar cuenta que 5 personas y se repite el mensaje hasta llegar a la última y vemos que al final de la fila, las personas, el mensaje que llegó a la última persona es completamente diferente al mensaje que dio la primera persona. En una fila muchas veces de 5 personas. Entonces imagínense lo difícil que es poder pasar un mensaje de una persona a otra sin distorsionarlo. Ahora piensen por un momento en lo que significa preservar ese mensaje intacto por el término de 1800 años y a través de 40 personas diferentes. ¿Se imaginan la complejidad de eso? Realmente que el que Dios haya preservado esa verdad para nosotros es únicamente un acto divino. Es un acto sobrenatural, porque de otra manera no hubiera sido posible. Y nosotros podemos dar testimonio de esto a través de los más de 6,000 manifiestos, más de 6,000 manuscritos, perdón, que existen como evidencia histórica de que las palabras que nosotros tenemos han sido preservadas por muchos años. Y nosotros podemos saber que esas palabras son ciertas porque no solamente están en los manuscritos originales, en los libros originales, sino que también aparecen en otros documentos de referencia. Dicen los estudiosos que solamente recomponiendo los leccionarios que hay de épocas pasadas, un leccionario es un compendio de predicaciones que daban algunos maestros o algunos predicadores, ¿verdad? Solo recopilando estos manuscritos de los leccionarios se puede recomponer todo el Nuevo Testamento. Todo el Nuevo Testamento. Hay citas en esos sermones antiguos que hacen referencia a todo el Nuevo Testamento. Entonces, podemos tener la certeza de que el mensaje llegó hasta nosotros con la misma integridad con la que fue escrito hace muchos años. Y la manera en cómo eso sucedió fue por el poder de Dios. Únicamente un acto sobrenatural pudo haber conservado este mensaje de esta manera totalmente intacto para que nosotros lo pudiéramos recibir de la misma manera. Entonces, qué hermoso eso, porque esa es la obra del Señor y la gracia del Señor asegurando y preservando su misma palabra para que nosotros pudiéramos establecernos como cristianos y pudiéramos tener un consuelo más seguro en nuestras iglesias y pudiéramos tener lo necesario para luchar contra la corrupción de la carne, contra la maldad de Satanás y contra los deseos de este mundo. Así que Dios nos reveló todas estas cosas a través de su palabra. Luego dice ahí el párrafo 6, habla de una de las doctrinas más importantes en la ortodoxia de la iglesia. Y nuevamente, todas estas cosas son las cosas que nosotros creemos como Iglesia Bautista Reformada. Dice el párrafo 6, habiendo cesado ya aquellas maneras anteriores por las cuales Dios reveló su voluntad a su pueblo. Y hace referencia a Hebreos 1, 1 y 2, donde dice, habiendo Dios hablado en otros tiempos, de muchas maneras, a través de sus siervos los profetas, dice aquí, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Verdad?
Este párrafo 6 manifiesta una de las doctrinas más importantes de la ortodoxia de la iglesia, y es la doctrina del cesacionismo, ¿verdad? Que establece que las formas sobrenaturales en las que Dios habló en otro tiempo ya no están vigentes para nuestro tiempo, porque ya tenemos la revelación total para nuestro ánimo, para nuestra fortaleza, para nuestra edificación. Esa revelación total ya fue dada y fue preservada sobrenaturalmente en el canon de la Escritura. Ahora pensemos en esto. ¿Qué cosas tuvieron que pasar para que la Escritura fuera preservada? Si pudieron ver hace algunos domingos la película de Policarpo, uno de los mártires de la fe, una hermosa película, nosotros podemos ver que en el contexto de su vida, estos padres de la iglesia, estos primeros cristianos, se dedicaban a promover el evangelio y también rescataban esclavos del Imperio Romano para llevarlos a sus casas y disipularlos, evangelizarlos y crear una siguiente generación, formar una siguiente generación de cristianos. Entonces, mientras no estaban predicando, lo que estaban haciendo era haciendo copias manuscritas de las cartas que circulaban entre la iglesia. Y estas copias las mandaban a las otras iglesias para que las demás iglesias pudieran leer la escritura en la asamblea. Entonces, cada vez que el imperio se daba cuenta de que estos hombres estaban haciendo estas cosas, llegaban a capturarlos, a matarlos, a castigarlos y hacerles muchas cosas severas. Cuando ellos sabían que venían los soldados del Imperio Romano, ellos ya estaban listos. Ellos sabían que la persecución podía llegar en cualquier momento. Y lo que hacían ante la inminente llegada de los opositores romanos era agarrar una bolsita de cuero y meter todos los rollos, todos los manuscritos para llevarlo a otra iglesia. Policarpo estaba en Esmirna y cuando llegó la persecución se fue hacia Éfeso. Entonces, esa era la ruta que ellos seguían y lo que preservaban era la escritura, porque ellos no escatimaban sus vidas con tal de que la escritura fuera preservada. Entonces, imagínense, pasar por todas esas adversidades, pasar por todas esas dificultades que pasó la iglesia por preservar esta verdad y mantenerla íntegra hasta nuestros tiempos, para que nosotros no la valoremos y digamos que eh, es más verdadera o más necesaria la revelación de los apóstoles y la revelación de los profetas, verdaderamente sería menospreciar la gracia de Dios y su obra divina, su divina providencia, al preservar cada uno de estos manuscritos en este hermoso canon de la Escritura. Entonces, estos 6 párrafos, hermanos, nos hablan a nosotros de las principales doctrinas referentes a la sola escritura. Somos sola escritura, pero eso significa que nosotros creemos que la escritura es la única regla suficiente para alcanzar la fe y la obediencia para la salvación. Creemos que ningún hombre tiene excusa para negar la existencia de Dios, porque Dios se revela a través de la naturaleza y las obras de su creación y providencia. Creemos también que aunque Dios se revela de manera general en estas cosas, Él revela su voluntad específica a través de la palabra y la palabra solamente. Y por último, ya que la palabra ha sido legada a nosotros por estos santos varones que fueron antes de nosotros, la palabra y la palabra únicamente es nuestra fuente de revelación. Nosotros no creemos en dones sobrenaturales que nos revelan la voluntad de Dios. No creemos en sueños
en visiones, en profecías, en lenguas, en ninguna otra de las manifestaciones sobrenaturales que en algún momento estuvieron presentes en la iglesia. Y eso se conoce como cesacionismo. Nosotros creemos y confesamos activamente que estos dones sobrenaturales de la iglesia han cesado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si alguien llega a usted, a la iglesia, y le dice, mira hermano, que tuve un sueño, pero que de esos sueños que no puedo, yo sé que era cierto, que era tan cierto como la luz del día. Y en ese sueño, Dios me dijo esto y esto. Entonces, ¿qué le vamos a decir nosotros? Hermano, la escritura dice en Hebreos 1:1 que Dios ya no habla de esa manera, que Dios habla a través de su Hijo Cristo y la voluntad de su Hijo Cristo está manifiesta en el testimonio de la escritura. Por lo tanto, la escritura es lo único que podemos confiar. Que muchas veces esos sueños y visiones proceden de nuestro corazón y nuestro corazón es engañoso. Nuestro corazón es malvado y perverso. Entonces, en ese sentido, nosotros creemos que los dones, las profecías y las revelaciones sobrenaturales han cesado. Que lo que Dios nos ha revelado, Él nos lo ha revelado para nuestra salvación, para nuestra obediencia, para edificarnos mutuamente y para santificarnos para su venida. Entonces, eso creemos acerca de eso, la escritura. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. No, ¿Todo bien? todo bien, sí, todo claro. Todo bien. Todo en orden. Very good. Ok. Bien. Entonces, continuamos. Déjenme poner aquí mi pantalla. Hermanos, esto es muy importante porque cuando usted le preguntan ¿y qué significa sola escritura? Usted tiene que saber qué significa sola escritura. Y si no se recuerda, pues vaya a la confesión y estudie todas estas cosas. Estudie que la Sagrada Escritura es la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia para nuestra salvación. ¿Verdad? Para nuestra salvación. Estudie que hay dos tipos de revelaciones que Dios hace. La revelación general, que está en la luz de la naturaleza, en sus obras y en su providencia, y que estas cosas son suficientes para dejar al hombre sin excusa acerca del conocimiento de Dios. Estudie también que Dios nos ha dado a través de su palabra, a través de sus sagradas escrituras, una revelación específica para conservarnos, para que nosotros podamos ser establecidos y consolados en la iglesia contra la corrupción de la carne, la malicia del mundo y de Satanás. Y esa revelación están en las Sagradas Escrituras, donde Dios lo ha revelado de una manera total. Y también enseñe que los dones sobrenaturales que Dios le dio a la iglesia en un tiempo donde no había escritura, donde no había revelación, esos dones han cesado ya porque ya tenemos esta revelación total acerca de la palabra de Dios. Ahora, el siguiente párrafo número 2, nos habla a nosotros acerca específicamente de qué nos referimos cuando decimos nosotros Santa Escritura, palabra de Dios escrita, porque hoy día han salido tantos testamentos, han salido tantos manuscritos de otras épocas que algunos se atreven incluso a meterlos en Biblias de estudio nuevas. Y vamos a ver, por ejemplo, que aparecen el libro de Enoch,
el libro del testamento de María Magdalena, el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de Judas, el Evangelio de Tomás, etcétera, etcétera. Y esas cosas menoscaban la autoridad de la Escritura, porque no son los libros que la iglesia conoció desde un inicio como inspirados por Dios. Y hay una razón, hermanos, para que todos los libros que nosotros vemos acá, que forman parte de el canon que nosotros reconocemos como inspirado por Dios, hay una razón por la que estén estos 66 libros acá, 39 libros del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento. La iglesia reconoció cada uno de estos libros como inspirados por Dios porque contenían marcas indelebles que mostraban esa inspiración por la que Dios reveló y preservó su palabra. En el tiempo de la iglesia del Nuevo Testamento, nosotros nos vamos a dar cuenta, hermanos, que circulaban cualquier cantidad de cartas anónimas, de cartas no inspiradas, de cartas falsificadas. Muchos falsos maestros escribiendo en el nombre de Pablo, en el nombre de Pedro, en el nombre de todos los apóstoles, para darle instrucciones claras a la iglesia y confundirlos. Sin embargo, la iglesia estaba entrenada para poder reconocer cuando una carta no era inspirada por parte de Dios. Entonces es mi interés y mi enfoque principal que usted también como iglesia sea entrenado en reconocer cuáles son las cartas inspiradas por Dios. En aquel tiempo, algunas de las marcas que evidenciaban que una carta era inspirada por Dios eran, en primer lugar, que fuera escrita por un apóstol o alguien que estaba bajo la instrucción específica de un apóstol. Porque, por ejemplo, Lucas no era apóstol, pero era el amanuense o el escriba de Pablo. Luego tenemos también a Marcos, que no era apóstol, pero era el escriba de Pedro. Entonces, aunque ellos no eran directamente apóstoles, se encargaban de relatar las enseñanzas de estos apóstoles. Entonces, esa era la primera marca, que una carta tenía que ser escrita por un apóstol. En segundo lugar, tenía que decir la verdad de Cristo y no colisionar con ella. En tercer lugar, la iglesia era la que reconocía la legitimidad de esa carta. Y en cuarto lugar, una vez que era reconocida, era inmediatamente copiada para ser circulada entre otras cartas. Y asimismo, estas cartas fueron proliferando y fueron armando y estableciendo el canon que tenemos hoy. Nosotros podemos ver, hermanos, que hay algunos escritores que tienen otros libros también. Hay otros relatos de Marcos y de Juan. Sin embargo, únicamente estas tres cartas, el Evangelio de Juan y el Apocalipsis, son reconocidas como inspiradas por Dios. Cualquier otra carta que no haya sido incluida en este canon es simple y sencillamente porque la iglesia no reconocía las marcas legítimas de una carta. Y de esta manera fue armado este canon de 66 libros de Génesis a Apocalipsis, dejando fuera los libros apócrifos que nosotros vamos a encontrar en algunas Biblias, como las Biblias católicas, la Biblia latinoamericana, que incluyen una serie de libros que no son parte de el canon de Dios. ¿Por qué? Porque no son inspirados por Dios. No son inspirados por Dios. Por ejemplo, esta Biblia católica, la Biblia latinoamericana, contiene libros como Primera y Segunda de Macabeos, que son libros que dicen verdades. Estos libros narran las batallas de los macabeos contra el imperio y por
preservar la cultura y la identidad judía. Sin embargo, aunque son verdaderos, aunque hablan de historias reales que sucedieron en la nación de Israel, no son parte del canon porque no son inspirados por Dios. Entonces, al tratar con este tipo de libros, la confesión nos dice a nosotros que estos libros comúnmente llamados apócrifos, aquí en el párrafo 3, no siendo de inspiración divina, no forman parte del canon o regla de la escritura y por lo tanto no tienen autoridad para la iglesia de Dios, ni deben aceptarse ni usarse, excepto de la misma manera que otros escritos humanos. Esto no significa que estos libros no tengan una utilidad para la iglesia, porque nosotros podemos leer cartas muy hermosas de Policarpo, de Atanasio, de Alejandría, de Tertuliano, de muchos de los padres de la iglesia, que cuando ustedes lean esas cartas, hermanos, son cartas que realmente lo ponen a pensar a uno, ¿por qué no fueron estas cartas puestas en el canon de la escritura? Pero que cuando nos recordamos que tienen que obedecer a ciertas reglas, nos damos cuenta que por muy hermosas que sean, no tienen lugar ahí. Pero no significa que no puedan ser de utilidad para la iglesia. Estas cartas de estos padres de la iglesia pueden tener la misma utilidad para nosotros que puede tener un libro de John MacArthur, un libro de John Piper, un libro de Steve Lawson o de Paul Washer. Pero a pesar de que son tan buenos, tan educativos y tan edificantes, no constituyen parte del canon de Dios. Por lo tanto, los libros son apócrifos porque no son de inspiración divina. Luego dice el párrafo 4, la autoridad de la Santa Escritura por la que ésta debe ser creída no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia, sino enteramente de Dios, quien es la verdad misma, el autor de ella, y por tanto debe ser recibida porque es la palabra de Dios. Hoy en día hay una tendencia muy importante, y es que al tener tanto acceso a la información pareciera ser que pone en riesgo a muchos cristianos porque los enemigos del cristianismo se abrazan de esta información para poder negar la autoridad de las escrituras. Mientras que hay otros que buscan en este mar de información la manera en cómo validar la escritura. Por ejemplo, no es ajeno encontrarse artículos en Facebook que dicen, hacen una excavación en Medio Oriente y encuentran un manuscrito antiguo y el manuscrito revela la veracidad del testimonio de la Biblia. O cavaron una iglesia y encontraron alguna reliquia ahí y esa reliquia habla acerca de las cosas de la Biblia y esa reliquia entonces nos muestra a nosotros que lo que dice la Biblia en verdad es cierto. Y no, hermanos, eso no es así. No son las reliquias las que validan la verdad de la Escritura. No son los manuscritos antiguos los que validan la verdad de la Escritura. Hace poco creo que escarbaron unas ruinas ahí y encontraron a lo que pudiera ser la ciudad de Sodoma. Entonces dicen, eso hace cierta la historia de la Biblia. Y no es eso. Estas ruinas, estos manuscritos, estas evidencias históricas, estas evidencias antropológicas, no validan y no dan crédito a la escritura. Estas cosas más bien son ciertas porque la escritura es cierta. Es la escritura la que valida la verdad de esas cosas y no al revés. La Biblia es la autoridad en ella misma y la Biblia no necesita ser validada
por ningún estudioso, por ninguna universidad, por ninguna reliquia, por ningún descubrimiento. La Biblia misma es la autoridad. Y si hay algo que se descubre y es cierto porque se habla de eso en la Biblia. No porque ese artefacto, venga a dar crédito a la Biblia. La Biblia es autoridad y tiene que ser creída como tal. No depende del testimonio de ningún hombre o iglesia, sino enteramente de que Dios mismo es la fuente de autoridad y de verdad de la Biblia, porque Dios es el autor y por tanto la Biblia tiene que ser recibida como palabra de Dios, porque es la palabra de Dios. La Biblia es nuestra autoridad. Entonces debemos aceptarla y creerla como tal, porque es verdad. Juan 17:17, el Señor dice en su oración sacerdotal: Padre, santifícalos en la verdad, porque tu palabra es la verdad. La Biblia es la verdad, hermanos, independientemente de qué crean las demás personas acerca de ella. Vamos a ver el último inciso antes de pasar a un tiempo de preguntas. Dice el párrafo 5, el testimonio de la Iglesia de Dios puede movernos e inducirnos a tener una alta y reverente estima por las Santas Escrituras. El carácter celestial del contenido, la eficacia de la doctrina, la majestad del estilo, la armonía de todas sus partes, el fin que se propone alcanzar en todo su conjunto, que es el de dar toda la gloria a Dios, la plena revelación que dan del único camino de salvación para el hombre y muchas otras incomparables excelencias y plenas perfecciones de la misma, son argumentos por los cuales dan abundante evidencia de ser la palabra de Dios. Estas palabras son sacadas también por Benjamin Keach en el Catecismo Bautista. Dice, ¿cómo sabemos que la Biblia es la palabra de Dios? Dice Benjamin Keach, la Biblia evidencia ser la palabra de Dios por la celestialidad de su doctrina, la unidad de sus partes, su poder para convencer a los pecadores y edificar a los santos. La Biblia es la palabra de Dios y muestra su evidencia en todas estas cosas, en la celestialidad de su doctrina. C.S. Lewis decía, Dios no puede ser un invento de mi mente, porque Dios no se parece a nada que mi mente haya imaginado. De hecho, el lenguaje y las cosas que la Biblia habla definitivamente nos muestran que tienen que haber sido una inspiración de algo más arriba, algo que trasciende a nuestra propia imaginación. Porque si ustedes miran a través de la historia, toda la creación de los hombres, toda la invención de la imaginación y de la creación de los hombres, de alguna manera siempre es una distorsión de todo esto que está contenido en las doctrinas bíblicas, en las principales doctrinas bíblicas. Si nosotros vemos historias, grandes historias que han trascendido en nuestra cultura, como Guerras de las Galaxias, El Señor de los Anillos, todas estas series tienen mucho mucho trasfondo y muchas ideas y muchos personajes que han sido copiados de la Biblia. Pero los elementos básicos que están contenidos en las Biblias, los conceptos y todas las cosas que nos habla, definitivamente no pudieron ser una creación de la humanidad, no pudieron ser una creación, un invento de la mente del hombre, porque como dice C.S. Lewis, no se parece a nada que el hombre pueda imaginar. Entonces la celestialidad de su doctrina, su poder para convencer a los pecadores, para edificar a los santos, es suficiente testimonio de que son la palabra de Dios. La Biblia no es un libro más en nuestro librero. La Biblia es la palabra de Dios.
y no podemos tratarla tampoco como tratamos cualquier otro libro, porque es la palabra de Dios. Entonces, tenemos que estar claros acerca de esto. Dice también, la plena revelación que dan del único camino de salvación para el hombre y muchas otras cosas, incomparables excelencias y plenas perfecciones de la misma son argumentos por los cuales dan abundante evidencia de ser la palabra de Dios. Y a pesar de ello, sin embargo, nuestra plena persuasión y certeza de su verdad infalible y de su autoridad divina provienen de la obra interna del Espíritu Santo, quien da testimonio en nuestros corazones por medio de la palabra y con ella. Dice también Benjamin Keach, pero solamente el Espíritu de Dios dando testimonio en nuestros corazones por y con las Escrituras es capaz de persuadirnos de que la Biblia es la palabra de Dios. Yo he conocido muchos jóvenes, muchos académicos que me dicen, pastor, yo he leído la Biblia como 5 veces y nunca he encontrado nada que me lleve a que la Biblia es la palabra de Dios. Eso es porque tratan la Biblia como que si fuera cualquier otro libro. Tratan la Biblia como un libro de recetas, como un manual de cómo hacer tal o cual cosa, cuando la Biblia es un libro celestial, es un libro que enmarca un carácter divino. Por lo tanto, no solamente es leer la Biblia por leer, no es solamente recitar y memorizar la Biblia porque sí. Tenemos que permitir que el Espíritu Santo dé testimonio en ella y con ella a nuestros corazones de que es la palabra de Dios. Por eso, la lectura de la Biblia, sin hacerse acompañar de la oración, de la meditación, de todas las disciplinas espirituales que conllevan que acompañan a esta preciosa verdad, es únicamente conocimiento hueco, si no hacemos todas las cosas en un solo conglomerado. Es decir, leer la palabra, orar antes de leer, orar cuando nos acercamos a ella, sabiendo que Dios nos va a hablar a través de ella, pidiéndole al Espíritu Santo que hable a nuestros corazones, pidiéndole al Espíritu Santo que aplique estas verdades a nosotros. De esa manera, la Escritura se vuelve en esa fuente inagotable de vida eterna y en esos ríos de agua viva que fluyen desde nuestro ser para darnos consuelo, para darnos paz en medio de las aflicciones, para darnos esperanza de salvación en medio de un mundo quebrantado y todas esas cosas. Pero si nosotros no acompañamos la lectura bíblica de todas estas disciplinas espirituales, nosotros estamos tratando la palabra de Dios como cualquier otro libro, como cualquier otro manual, como cualquier otro recetario. Y tenemos que estar conscientes de que la Biblia es la palabra de Dios. Vamos a terminar entonces, hermanos, con una oración. Gerard, si nos puedes dirigir, hermano, en oración. Ok, está bien, oremos. Padre amado, gracias, Señor bendito, por este momento, Señor, que tú has permitido que edifiquemos nuestros cuerpos a través de tu palabra, Padre, a través de la enseñanza, Señor, utilizando estos medios, Señor, por tu voluntad, Padre. Gracias, mi Dios, porque aquí estamos todos juntos, Señor, recibiendo de tu palabra, recibiendo mensajes, Señor, de nuestro pastor. Guarda a cada uno de nosotros en nuestros hogares. Danos protección, Señor, de este virus, Padre. Y estamos muy agradecidos contigo, Señor, por todo lo que tú haces en nuestras vidas, Señor, por la salud, por tu cuidado en nosotros, Señor. Gracias, Padre amado. Y pedimos, Señor, que a lo largo de todo el resto de la semana, Señor, sigamos, Señor, en tu palabra, Señor, en oración, Señor, y comunicándonos entre nosotros, Señor. Gracias, Padre eterno, Señor.
en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor, hermanos. Nos vemos el viernes para nuestra reunión de oración. Saludos. Que Dios les bendiga. Buenas noches, bendiciones.